Las medidas correctivas por los comportamientos contrarios a la integridad urbanística o a la organización de eventos que involucren aglomeración de público se darán a conocer a la autoridad competente mediante informe de policía especial, señores. Si vamos a hablar de infracciones urbanísticas y aglomeración de público, tenemos que darlo a conocer mediante informe de policía especial. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias por la mora en el pago de las multas, señores? Entonces, en el artículo 182, 183 encontramos cuáles son las consecuencias. Y las consecuencias por la mora es, ¿cierto? Se reportará al Registro Nacional de Medidas Correctivas, señores. Si el señor no paga, vamos y subimos esa información al Registro Nacional de Medidas Correctivas, que es administrado por la Policía Nacional. Y si no paga, vamos a hacer un cobro coactivo, ¿cierto? Las administraciones, las oficinas jurídicas de las administraciones municipales pueden hacer un cobro coactivo, cobro persuasivo, cobro coactivo embargo de algunos bienes, muebles o inmuebles que tenga el infractor. Bien, ¿cuáles son las consecuencias por el no pago de las multas, señores? Pedimos tres. Entonces, obtener o renovar permiso de tenencia o porte de armas. Ser nombrado o ascendido en cargo público, señores. Todas aquellas personas, ¿cierto?, que trabajan con el Estado son servidores públicos, según el artículo 122 de la Constitución Política de Colombia. Y si esa persona no ha pagado la multa, ¿cierto?, no ha pagado esa medida correctiva impuesta, pues se verá abocado a que no puede ser ni nombrado, ¿cierto?, ni ser ascendido en cargo público. Ingresar a las escuelas de formación de la fuerza pública, policía, ejército, armada y fuerza aérea. Obtener o renovar registro mercantil, señores, fue demandado y la Corte Constitucional lo declaró exequible. Todas aquellas personas que desarrollan una actividad económica tienen un registro mercantil y cada año lo tienen que renovar. En el momento de que esa persona no haya pagado, ¿cierto?, su medida correctiva, no podría renovar el registro mercantil. Siguiente pregunta. ¿En qué artículo se encuentra la definición de la actividad económica, señores? Artículo 83. En el artículo 83 encontramos, ¿cierto?, la definición de la actividad económica. Siguiente pregunta. ¿En qué artículo se encuentran los requisitos, cierto? Los requisitos para desarrollar dicha actividad. En el artículo 87, señores. En el artículo 87 encontramos los requisitos para desarrollar la actividad económica, ¿cierto? En el inicio y en el desarrollo de la actividad económica. Y uno de los requisitos, entonces ahí pedimos 5 requisitos. Respetar las normas referentes a la intensidad auditiva. Cumplir con los horarios establecidos por el señor alcalde. Recuerde que antes dijimos que es facultad del señor alcalde fijar horarios motivados. Entonces, si ahí en algunos municipios tenemos el decreto donde reglamentar un horario, tiene que respetarlo. En algunos municipios de Colombia, el señor alcalde no ha decretado un horario. Si lo recuerde, lo que no está prohibido está permitido. Si el señor alcalde no ha decretado un horario para desarrollar alguna actividad económica, pues yo la puedo desarrollar durante las 24 horas, no tengo ningún problema. ¿Qué otro requisito, cierto? Registro mercantil, ¿cierto? Estar registrado en Cámara de Comercio y estar vigente. Entonces, señores, otra situación, para aquellos establecimientos donde se ejecutan públicamente obras musicales, y eso lo vamos a discutir durante las conferencias, señores. ¿Cuándo yo puedo pedir, cierto?, lo que nosotros llamamos SAICO asimpro, que no es SAICO asimpro, sino derechos de autor? ¿Qué establecimientos de comercio deben pagar derechos de autor? ¿Serán que todos los establecimientos? ¿Por qué deben pagar y a quién se le debe pagar? Bien, siguiente pregunta.
Para el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, ¿qué lugares no se consideran privados, señores? Entonces, en el artículo 32 encontramos que no se considera privado para el Código. Los espacios públicos y abiertos al público, ¿cierto? No se consideran privados. Bienes muebles o inmuebles que se encuentren en el espacio público. Entonces, señores, las vías públicas, los parques, no se consideran privados y los establecimientos abiertos al público tampoco. Inclusive las bar, las salas, las áreas donde se hacen los alimentos, las zonas de DJ y demás. Importante tener en cuenta eso. Bien, y los bienes muebles o inmuebles que se encuentren en el espacio público, los vehículos, ¿cierto? Un vehículo. No, entonces a veces dicen, no, es que mi carro es privado. No, para el código, los bienes muebles, los vehículos no son privados, ¿cierto? Y también los bienes inmuebles, una caseta que se encuentre en el espacio público. Entonces, en el artículo 32 nos dice que eso no se considera privado. Bien. Siguiente pregunta. ¿En qué artículo se encuentran las derogatorias del código, señores? Artículo 242. En el artículo 242 nos encuentran las derogatorias y a grandes rasgos pues derogó todo lo que le sea contrario. Dice, de manera general, ¿qué derogó? Entonces, de manera general, la respuesta es todo lo que le sea contrario. ¿Cierto? El decreto nacional, siguiente pregunta, el decreto nacional 555 del 2017 que corrigió. Entonces vamos a encontrar que en el Código Nacional de Policía encontramos el decreto 555. A veces decimos, no, corrigió los artículos, corrigió un numeral, un literal. No. El decreto 555 corrigió los yerros tipográficos y litográficos. Eso fue lo que corrigió el decreto 555. ¿Quién lo corrigió? El señor presidente. ¿Y qué norma le dio dicha función? La Constitución Política de Colombia y la Ley Cuarta de 1913 en su artículo 45. Le dio esa facultad al señor presidente. ¿Para qué? Para corregir los yerros. Cuando hablamos de un yerro es un error tipográfico o litográfico. Bien. Siguiente pregunta. ¿En qué casos el personal uniformado de la Policía Nacional puede registrar a una persona? Interesante, señores, ¿cierto? Llega uno y dice, no, es que yo puedo requisar a las personas, pero ¿cuándo? ¿Cierto? Entonces, en el artículo 159 del Código Nacional de Policía no se establece para qué. Y entre otras cosas, para establecer la identidad. ¿Cierto? ¿Yo registro para qué? Para establecer una identidad. ¿Quién es esa persona? ¿Para qué más? Para verificar que no lleve armas, municiones, explosivos, ¿cierto? ¿Para qué más? Para establecer la persona si tiene elementos hurtados, para identificar si esa persona en algún momento... Recuerden, los servidores, y voy a hacer énfasis en esto para tener en cuenta, que recuerden, los servidores públicos, todas las acciones que desarrollen deben tener una motivación loable y plausible, ¿cierto? Entonces, si yo voy a registrar a una persona, tengo que estar motivado, señores. Todas las actividades, las funciones que desarrolla los servidores públicos tienen que tener una motivación loable y plausible. Bueno, siguiente, para establecer que la persona no lleve drogas y sustancias prohibidas. ¿Para qué más? Para garantizar la seguridad de la asistencia a la actividad compleja o no compleja. Siempre que hay una actividad, ¿cierto? Compleja o no compleja, puede la Policía Nacional y también los señores vigilantes, ¿cierto? Con el acompañamiento del personal uniformado de la Policía Nacional, registrar personas y registrar sus bienes. Siguiente pregunta. ¿En qué casos la policía puede ingresar a un inmueble sin orden escrita? Vimos, ¿cierto? Vimos que hay ingreso con y sin. El con orden escrita que la daba el señor alcalde fue declarado inexequible. Esta de sin orden escrita también fue demandado, pero la Corte Constitucional la declara exequible, señores. Y en el artículo 163 encontramos cuando el personal uniformado de la Policía Nacional puede ingresar a un inmueble, ¿cierto? A un inmueble. Entonces, primero, para socorrer a alguien que de alguna manera pida auxilio, para dar caza a animal rabioso o feroz,
para proteger los bienes de personas ausentes, ¿cierto? Para extinguir incendio o su propagación, para proteger la vida y la integridad de personas cuando desde el interior procedan por vías de hecho. Doy este ejemplo. Hay una vivienda que desde el interior están tirando piedra, ¿cierto? Están agrediendo físicamente a los transeúntes, a las personas que pasan por el frente. Entonces, en ese momento, o de pronto a los vehículos y demás, en ese momento, el artículo 163 no faculta ¿para qué? Para ingresar a ese inmueble sin una orden escrita. Bien, siguiente pregunta. ¿En qué caso la policía puede hacer traslados por protección, señores? ¿Cierto? Entonces, en el artículo 155 del Código Nacional de Policía nos habla cuándo y para qué, cuál es la motivación, cuál es el fin loable, plausible que el personal de la Policía Nacional pueda hacer traslados por protección. Cuando deambule una persona en estado de indefensión, señores, siempre, ¿cierto? Vamos a limitar, la Corte Constitucional nos ha dicho que los derechos no son absolutos, los derechos son relativos y siempre hay una ponderación de derechos. Siempre nosotros tenemos que tener en cuenta qué derecho, ¿cierto?, vamos a limitar y qué derecho vamos a proteger en el caso de que nosotros hagamos una retención transitoria, ¿cierto? Y hagamos un traslado por protección. Entonces, ¿dónde lo tenemos que llamar? Lo llevamos a los centros de traslados por protección. ¿Para qué? Para salvarle la vida, para salvarle la integridad. Entonces limitamos el derecho a la libre locomoción para proteger el derecho a la vida, a la integridad. ¿Cuándo más? Cuando el traslado sea el único medio disponible para evitar un riesgo a la vida y la integridad. Tengamos en cuenta eso, señores. El mismo código nos dice y las sentencias nos dicen que no simplemente por el hecho de estar borracho tenemos que hacer un traslado por protección. No. Porque a veces dicen, no, y si está borracho lo tengo que trasladar. No, señor. No, es un estado de indefensión, esté más allá, está enlagunado, tiene un problema mental, ¿cierto? Tiene un problema mental transitorio. Ahí es donde efectivamente yo tengo que hacer ese traslado por protección. Tenemos una situación especial porque en el 99.9% de los municipios de Colombia no tenemos centros de traslado por protección. Entonces el código de eso, la ley 1801 evidencia ese problema que tenemos, que no vamos a tener centros de traslado por protección y nos da la oportunidad de trasladarlo ¿a dónde? A los centros asistenciales, señores. Si no hay centro de traslado por protección, lo tenemos que llevar a los centros asistenciales. Siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo tiene la Policía Nacional para impedir o expulsar a las personas en un evento de perturbación a la posesión por vías de hecho? Cuando hablamos a perturbación a la posesión por vías de hecho, estamos hablando de un inmueble, ¿cierto? Y el Código Nacional de Policía nos dice que son 48 horas. Importante eso, vías de hecho. Recuerden, hay vías de hecho y vías de derecho. Las vías de hecho es violencia y las vías de derecho es todo lo que está dentro de la normatividad.